Módulo 8. Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Anteproyecto. Actividad 6. Alumno Manso Benítez Omarayadía. Facilitadora Sandra Guadalupe Quesada Romo. Grupo M8C4 G15 146. Fecha 11 de enero del 2019. Mi proyecto en la actividad 6 se trató de justificar lo que era la diversidad cultural y la violencia de género ante las mujeres y los hombres y también ante los niños, ya que ha sido en estos últimos años para mí un tema muy específico, ya que somos muchísimas mujeres y muchísimos niños los que en este siglo XXI son realmente muy dañados, ya sea por la violencia física o psicológica o monetaria o sexual, o bien como nos enseñaron en tercer año del tercer cuatrimestre de aquí de la prepa. También hay demasiados feminicidios como se han suscitado en Baja California. Entonces, sí realmente creo yo que debemos aprender a respetar a las mujeres, a los niños y a los homosexuales, puesto que todo esto es un tema de diversidad cultural. Mi proyecto integrador es en base a esta actividad y la introducción dice: en mi actividad del proyecto abordé los derechos humanos y la diversidad cultural, siendo lo primero que hice fue buscar la metodología de la investigación social. Sin lugar a dudas es una materia compleja que nos enseña el ser social, o sea, las sociales, que debemos ser para un bien común en nuestro país. La metodología de las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos que se utiliza para el objeto de tener conocimientos científicos de los derechos sociales y hechos sociales. Abarca una serie de procedimientos que recogí de datos cuya naturaleza condiciona también los métodos del análisis. Hay varios tipos de metodología, como lo dice el diagrama: tipos de investigación, diseño metodológico, la muestra de la selección, técnicas de investigación, análisis y variables. Esto es el tema 2, es delimitar un problema de los derechos humanos. Uno de los derechos humanos más perdidos es el derecho a la igualdad de género, ya que siempre a la mujer se le ha sido mancillada por el simple motivo de ser mujer y creer que está devaluada, tan así que en México existen muchos estudios que al respecto del machismo y de la misoginia en contra de la mujer ha violado todos sus derechos y las garantías individuales al grado de quitarles la vida solo por el hecho de ser mujeres. Problemáticas sobre una investigación de la diversidad cultural. Para mí, la pérdida de los derechos humanos en la mujer ha sido tan terrible que las mujeres no pueden tener acceso a las tierras, a la propiedad, a la vivienda en términos de igualdad. Para poder garantizar los derechos humanos en las mujeres, debemos hacer un exhaustivo cambio en las estructuras sociales y en las relaciones de poder. Las leyes deben de cambiar apoyando la economía de las mujeres, su dinámica social y su vida familiar comunitaria. Los derechos humanos y diversidad cultural. Debemos recordar que en este tema es muy amplio, por lo que solo es una idea muy particular desde mi punto de vista, ya que vivimos en un mundo tan moderno y en muchos lugares de México, como en Nayarit, siguen existiendo casamientos forzados, que es una muestra inequívoca de que en pleno siglo XXI se siguen pisando los derechos de las mujeres. Aquí encontrarán un video de aproximadamente 2 minutos donde están tocando este tema tan delicado. Derechos humanos y diversidad cultural. Las mujeres indígenas son las que sufren la mayor marginación, pues ellas expresan los índices más elevados de analfabetización, rezago educativo, desnutrición, problemas de salud. Los indígenas son los que están sufriendo de manera más dramática la crisis económica en el agro mexicano. La caída de los precios de la producción agrícola es uno de los indicadores de la crisis, como Baja California. Por ejemplo,
Hasta el 35% de los jornaleros ahí son niños. Debemos recordar que existen en este tema muy amplio y esto es una sola idea personal y particular. En México, los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de los productos del campo. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores en las zonas rurales emigran a lugares donde hay trabajo y en muchos casos lo hacen acompañados de sus familias, lógicamente de los niños. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan a todo nuestro país. En el objetivo de mi investigación en el ámbito de la diversidad cultural, puedo tocar la igualdad y la integridad de las mujeres, que busco como objetivo que tanto hombres como mujeres de la sociedad en este sistema desigual de estructural deben situarse en el contexto social, económico y cultural por parte de la historia, quitando las pretensiones de las mujeres. Esta responde a su vez a una ideología dominante y patriarcal que concibe las relaciones entre hombres y mujeres de una subordinación de estas al poder superior de ellos. Para mí hay 4 objetivos que no debemos de perder de vista. Uno, la defensa de los derechos de las mujeres y los hombres para poder ejercer su libre derecho. Dos, el favorecer la plena incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad, a impulsar su plena participación y protagonismo en la toma de decisiones de alcance social, político o económico, así como la representación adecuada de las mujeres y de los hombres para que no sean vistos como objetos en el ámbito de decisión y trabajo al empoderamiento tanto de los hombres como las mujeres en general. La delimitación espacial en este tema específico donde yo toco fibras muy sencillas, ya que uno que tiene hijos o hijas nos hemos puesto a pensar que si nosotros seríamos capaces de vender o cambiar a nuestros hijos con tal de adquirir algún tipo de beneficio. Yo como su madre, pensando por encima de los derechos humanos de cada uno individuo que tenemos, nunca haría un acto tan vil, ya que esto no sería no tener entrañas como mujer. En estos casos, como también sabemos, en el interior de la República, por usos y costumbres se siguen haciendo, aunque yo difiero un poco de la diversidad cultural, creo sinceramente que no debemos afectar a nadie más por seguir una cultura o tradición arcaica y pasada de moda, pues nuestros hijos no son de nuestra propiedad, aunque les hayamos dado la vida. No nos deben nada. Sobre el marco teórico, la estructura y la cultura también es una forma de producción que ayuda a los actores humanos a través de la utilización del lenguaje de otros recursos materiales a transformar la sociedad. En este sentido, la cultura está íntimamente relacionada con el marco teórico de la investigación, 7 dinámica del poder y produce asimetrías en la habilidad de los individuos y de los grupos por definir, alcanzar sus metas y por otra parte la cultura también es un campo de la lucha y contradicción y no existe ninguna cultura homogénea, al contrario, hay culturas dominantes, culturas dominadas, las cuales expresan distintos intereses y operan a partir de diferentes desigualdades y ámbitos de poder. Mi reflexión. Esta es la reflexión del final de mi trabajo. Todo el mundo tiene derecho a prosperar, a manifestar su potencialidad y a cumplir su misión en este mundo, sin olvidar que no estamos solos sobre la faz de la tierra y que solo tú tienes ese derecho, al igual que el resto, a no ser menospreciado, violado, pisoteado los derechos de las personas que al igual que tú destruye el orden natural de las cosas. Por eso, valoremos los derechos humanos, respetemos a los demás. Creo que sin temor a equivocarnos, esta es una de las tareas más importantes, no solo en México, sino en todo el mundo. Quienes no tienen la capacidad de ver a los otros seres humanos como iguales que ellos son pobres de espíritu. No tienen una filosofía de vida, no reflexionan sobre las cuestiones más profundas de la vida, solo se preocupan por sus necesidades. Nuestra sociedad está llena de gente consumida por la avaricia, que explota al débil, adula al fuerte, pensando que su poder les hará felices. Estas tendencias negativas son las que llevan a nuestra sociedad a discriminar a los demás, a ignorar los derechos de las personas. Además,
la gente tiende a rechazar y a atacar cualquier cosa que sea un poco diferente a sus formas de ser. ¿Por qué? Porque les da miedo. Sí, miedo. Esas personas distintas que sean más exitosas que ellos mismos. Sin embargo, somos todos humanos y eso es lo que más importa. ¿Por qué hay tantos gobiernos que no representan y que no respetan los derechos humanos? Esto ocurre porque a veces los mismos ciudadanos no nos respetamos y no respetamos los derechos de los demás. Cuando todos los ciudadanos, uno a uno, decidan respetarse y respetarnos, estos derechos fundamentales cambiarán para bien y lo más probable es que veamos cambios significativos en los gobiernos y en el planeta. Atentamente, Manso Benítez o Maraya Diré. Buenas noches.